Muy buenas tardes. El Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, el INMUGEI, continúa celebrando justamente este maravilloso mes de octubre para las personas mayores. Y justamente seguimos con el ciclo de conferencias por un envejecimiento saludable. El día de hoy nos honra justamente poder platicarles de un tema muy importante que igual tenemos a un gran ponente, una gran persona lleno de conocimientos que el día de hoy nos va a compartir justamente el tema de acciones para el diseño del envejecimiento saludable. Ahorita les vamos a presentar al ponente del día de hoy. Antes que nada, unos recordatorios previos. Recuerden conectarse con su nombre completo y pues los que nos encontramos aquí en la sala de Zoom, dejar los comentarios y preguntas en el chat. Nosotros se lo haremos llegar al ponente que tenemos el día de hoy. Para los que nos están viendo en la transmisión en vivo, por favor, en el primer comentario pueden dejar su nombre completo y también dejar en el chat sus preguntas. También las vamos a estar leyendo y hacérselas llegar al maestro. Antes que nada, agradecemos. Permítame un segundo. Agradecemos al Departamento de Recursos Humanos Especializados del Instituto Nacional de Geriatría INGER por esta colaboración y ese trabajo en equipo que estamos realizando y trabajando el día de hoy. Justamente tenemos a dos de sus representantes del INGER y pues me encanta presentarles al ponente del día de hoy. Déjenme decirles que es un increíble ponente, una gran persona y un profesional que el día de hoy nos va a transmitir conocimientos que nos hacen falta a nosotros elaborar en nuestra práctica profesional para la atención de las personas mayores. Me honra presentarles al maestro Eduardo Sosa Tinoco, que es originario de Durango, México. Él es maestro en Salud Pública y Envejecimiento por el Instituto Nacional de Salud Pública, especialista en geriatría y en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador Subirán. Permítame, certificado por los Consejos Mexicanos de Geriatría y de Medicina Interna, certificado por el Consejo Nacional de Normalización y certificación de competencias laborales en varios estándares de competencia relacionados con la atención gerontogeriátrica. Diplomado en Farmacología Clínica y en Docencia, técnico en Laboratorio Clínico. Adscrito a la Subdirección de Formación Académica del Instituto Nacional de Geriatría, ex jefe del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos Especializados del Instituto Nacional de Geriatría y miembro del Consejo Nacional de Medicina Geriátrica de la American Geriatric Society, de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, del American College of Sciences y de la International Association of Medical Sciences Educators. Muchísimas gracias por acompañarnos en el INUGEI, aquí su casa, maestro Eduardo Sosa Tinoco, bienvenido, le abrimos las puertas y pues le cedo el micrófono justamente en este maravilloso jueves, aquí con la familia INUGEI y en estas jornadas que estamos conmemorando el día de hoy. Muchas gracias, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues, la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy. Y antes de iniciar, pues me gustaría desearles que estén todos bien. Espero que el huracán Delta no haya afectado a ninguno de ustedes ni a sus familias. Y pues bueno, el tema que les daré el día de hoy es el de acciones para el diseño del envejecimiento saludable. Me parece que ya han visto algo sobre esta estrategia en las sesiones previas. Y pues la idea de estas sesiones es que al terminar ustedes puedan reconocer al envejecimiento demográfico como un éxito de la salud pública y a la vez como un gran desafío para toda la sociedad. E identificar a este diseño de envejecimiento saludable como una estrategia mundial para implementar múltiples acciones de salud pública con perspectiva de curso de vida que permitirán lograr que todas las personas tengamos vidas más prolongadas y más sanas. Y para ello revisaremos este contenido, algunos conceptos sobre envejecimiento saludable, la estrategia y plan de acción mundiales sobre envejecimiento y salud que está en curso y las principales prioridades hacia el diseño del envejecimiento saludable. Y sobre envejecimiento saludable, ustedes deben ya tener claro el proceso de envejecimiento demográfico que está ocurriendo en todo el mundo y que México pues no es ajeno al mismo, ¿no? Actualmente se estima que en todo el mundo hay cerca de 1.050 millones de personas de 60 años y más que corresponden al 13.2% de la población.
En nuestro país, alrededor de 14.4 millones de personas de 60 años y más, es decir, el 11%, una de cada 9 personas en nuestro país actualmente tiene 60 años y más. Estos datos pues se van a actualizar en algunos meses en cuando se hagan públicos los resultados del censo 2020. Y es muy probable que en realidad estas estimaciones estén por debajo de los números reales, pero pues lo sabremos en un par de meses más, posiblemente. Y en nuestro país también la esperanza de vida se ha incrementado. Aquí vemos datos para el 2017 respecto a mujeres. Y es importante que vean que la esperanza de vida se puede estimar tanto al nacimiento como a distintas edades, ¿no? Entonces, en 2017 las mujeres que en nuestro país alcanzaban los 60 años de edad, en promedio podrían esperar vivir 23 años más, es decir, hasta los 83 años, ¿no? Sin embargo, aquí es importante ver de estos años adicionales, pues cuántos de ellos se viven de manera saludable, libres de discapacidad, libres de enfermedades, ¿no? Entonces aquí vemos que en realidad en las mujeres de 60 años y más en México hay una brecha de 5 años, es decir, 5 años de los que viven después de los 60 años, pues los viven con discapacidad o con enfermedades. Y si vemos también, por ejemplo, en las mujeres de 90 años en México, en 2017 vivían en promedio 4 años más, ¿no? Es decir, esto pues va modificándose dependiendo la edad de las personas. Para el caso de los hombres, la esperanza de vida pues es un poco menor, como ocurre en todo el mundo. Y aquí la brecha entre esperanza de vida a los 60 años y esperanza de vida saludable a esa misma edad también es de 5 años. Es decir, en promedio los hombres de 60 años y más en México vivirán en situación de discapacidad o de enfermedad, pues prácticamente una quinta parte de su vejez. Y lo que vemos del envejecimiento demográfico que ocurre en el mundo es relevante pues reflexionar acerca de que en nuestro país el proceso es bastante acelerado. Pueden ver en ese gráfico que se está duplicando la proporción de personas mayores en el país de 10 a 20% del 2015 al 2045, es decir, este proceso ocurrirá en 30 años, ¿no? Lo que en otros países como Francia les tomó casi 150 años, ¿no? Y esto lo que implica es que tenemos pues menos tiempos para prepararnos como sociedad, como gobierno, como profesionistas, para enfrentar pues los retos que implica el envejecimiento poblacional acelerado de México. En la entidad federativa en Yucatán, para este año se estima que hay 265.160 personas de 60 años y más, que corresponden al 12% de la población yucateca. Y en Mérida, pues está la mayor parte de esta población de 60 años y más, 121.148 personas, que representan el 13% de la población meridana. Entonces podemos ver que pues el envejecimiento está ocurriendo en todas partes, ¿no? Y Yucatán y Mérida pues son lugares que incluso tienen un envejecimiento mayor al envejecimiento nacional. Y la vejez es la etapa más heterogénea y más diversa de toda la vida, y en eso están de acuerdo los especialistas en medicina familiar. Y por eso es que en ocasiones hablamos de las vejeces, ¿no? Porque esta etapa es única y particular para cada persona. Es decir, no hay una persona mayor idéntica a otra persona mayor, ¿no? El proceso de envejecimiento es pues específico y particular para cada persona. También es relevante que conozcan que hay grupos de edad en la vejez, parecido a lo que ocurre en la niñez, de recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares, adolescentes. En la vejez, si bien no tenemos consenso respecto a los términos a usar para referirnos a estos grupos, sí hay más o menos consenso en los rangos de las edades, ¿no? Y por eso podemos hablar de personas mayores jóvenes de 60 a 74, personas mayores ancianas 75 a 84, muy ancianas de 85 a 94, longevas excepcionales de 95 años o más, centenarias de 100 o más,
y estas a su vez se subdividen en dos subgrupos, las semisupercentenarias de 105 a 109 y las supercentenarias de 110 años. Y esta categorización es relevante porque la forma en que se viven estas edades tan avanzadas varía. Los riesgos, por ejemplo, de morir después de los 110 años ya no se relacionan con la edad. Es decir, una persona de 111 años tiene el mismo riesgo de morir que una persona de 120. Y esto no ocurre antes de los 110 años, ¿no? Y es muy interesante pues, este fenómeno y es pues, motivo de investigación activa e intensa poder identificar los motivos de por qué después de los 110 años el riesgo de muerte ya no se asocia a la edad, ¿no? Y por supuesto, pues aquí hay una selección natural muy relevante, pues por algo las personas llegan a esas edades tan avanzadas, ¿no? De más de 110 años. Y también es importante reflexionar sobre el concepto de salud. Esta definición, que es la que se dio a conocer cuando se creó la Organización Mundial de la Salud hace ya más de 70 años, como el estado de completo bienestar físico, mental y social, si bien sigue siendo cierto en gran medida, pues hay algunos cambios que han ocurrido en la sociedad y en la población que es importante a considerar, ¿no? Y debemos tomar en cuenta pues otro tipo de propuestas conceptuales como esta, en la que la salud se le considera una medida de la capacidad de una persona o de una población para realizar sus aspiraciones, para satisfacer sus necesidades y también para cambiar y afrontar los retos de su entorno. Y en ese sentido la salud se concibe más como un recurso, como un medio para la vida diaria y no como un fin de la vida, ¿no? Sino como un medio. Y este concepto pues es positivo en el sentido de que enfatiza los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas y mentales que tenemos cada quien. Y en la vida cotidiana pues la salud representa una dimensión que es esencial sin duda para la calidad de nuestras vidas, porque determina nuestra oportunidad para hacer elecciones, para lograr la satisfacción con nuestras vidas, ¿no? Y es pues un recurso que le da a las personas la capacidad de gestionar e incluso de cambiar su entorno. Y este concepto de salud reconoce que tenemos libertad de elección y enfatiza el papel que deben tener las personas y las comunidades para definir lo que significa para ellas la salud. Otra idea es que la salud se refiere a la capacidad de adaptarse y de autogestionarse ante los desafíos físicos, mentales y sociales que enfrentamos pues, durante la vida, ¿no? Y este concepto pues es mucho más amplio porque hace hincapié en que es posible seguir siendo saludables o llegar a ser saludables, incluso si estamos afectados por alguna enfermedad, ¿no? Y toma en cuenta el potencial de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos para lograr nuestros objetivos personales en nuestras vidas. El envejecimiento, por otro lado, aunque hay muchas definiciones, estas de las más completas, me parece, es el proceso gradual que se desarrolla a lo largo del curso de vida y que conlleva múltiples cambios a nivel biológico, fisiológico, psicosocial, funcional, y que estos cambios tienen pues variadas consecuencias, ¿no? Y a su vez se asocian a interacciones dinámicas permanentes entre la persona y el medio. Y aquí un punto clave es que es un proceso que se da a lo largo del curso de vida, ¿no? De hecho, hoy sabemos que circunstancias que ocurren durante la vida intrauterina, en la etapa prenatal, determinan en algún grado el tipo de vejez que tendremos 60 años después, ¿no? Y en ese sentido, pues podríamos incluso decir que el envejecimiento inicia incluso antes de nacer. La vejez, por otro lado, es un constructo social de la última etapa del curso de vida en la que se definen las normas, las funciones y las responsabilidades que se esperan de las personas mayores. Y por eso, pues este constructo social varía de cultura a cultura, de entre grupo étnico a grupo étnico, en los distintos momentos históricos y en las distintas zonas geográficas. Y la salud de la vejez, pues es muy importante, aunque es un fenómeno complejo porque es muy dinámico y que entran en juego múltiples aspectos y circunstancias, pero que finalmente la salud se expresa a través de las capacidades físicas y mentales y el funcionamiento que las personas mayores
presentan. Y la resiliencia aquí también se vuelve un concepto fundamental dentro del modelo de envejecimiento saludable, y se le concibe como la capacidad de mantener o mejorar este nivel de capacidad funcional aún frente a la adversidad. Y esta capacidad se puede lograr a través de la resistencia, la recuperación o la adaptación a estas circunstancias adversas. Y actualmente, como veíamos, entonces, en la mayor parte de los países del mundo y México también, quien hoy llega a los 60 años de edad, en promedio puede esperar vivir 22 años más, ¿no? Y esos 22 años más tenemos que plantearnos cómo los vamos a usar, ¿no? Se puede estudiar algo nuevo, hasta una nueva carrera, o viajar, o convivir con la familia, con los nietos, etcétera, o aprender a usar nuevas tecnologías, como la crisis en la que estamos ha acelerado este proceso, ¿no? Para toda la población, no solo las personas mayores. Pero lograr hacer todas estas actividades diversas en estos 22 años, que la mayoría vivirá después de los 60 años, pues depende del grado de salud con el que lleguen a esta etapa de la vida. Y vamos a ver este video que nos hace reflexionar al respecto. Y pues todos estos conceptos y definiciones que hemos revisado, la mayor parte provienen de este informe mundial sobre envejecimiento y salud que se publicó en 2015, y también de esta versión que se elaboró para el caso de México, que se le llamó Hechos y Desafíos para un envejecimiento saludable en México. Y el envejecimiento saludable, a partir de estos nuevos marcos conceptuales, donde se revisaron todas las propuestas conceptuales de los últimos 70 años, como puede ser el envejecimiento activo, el envejecimiento exitoso, el envejecimiento productivo, el buen envejecer, el envejecimiento productivo, en fin, varias propuestas que han habido en todos estos años, y que de alguna manera se complementan y se revisaron para proponer esta otra definición de envejecimiento saludable, que se refiere al proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y aquí el bienestar se le considera de manera amplia, incluyendo a la felicidad, la satisfacción y la plena realización. Y se fijan, pues el término clave en la definición es la capacidad funcional, ¿no? Y la capacidad funcional, a su vez, se refiere a los atributos relacionados con la salud, que es otra manera de hablar de los determinantes sociales de la salud, que permiten a una persona hacer y hacer lo que es importante para ella, o ser y hacer lo que tiene razones para valorar. Y esta capacidad de ser y hacer lo que es importante, a su vez, depende de la interacción de la capacidad intrínseca de las personas con las características de los entornos en donde se encuentran. Y lo que es importante para cada persona ser y hacer, podemos a su vez subdividirlo en estas dimensiones o categorías de la capacidad funcional. Para todas las personas es importante satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Alimentación, vivienda, vestido, etcétera. Pero también aprender, crecer y tomar decisiones, ¿no? Tener autonomía, ¿no? Crear y mantener relaciones, poder movilizarse, desde hacerlo en su propia habitación, en su propio domicilio, salir de domicilio de manera independiente,
es pasear por la ciudad o incluso salir de la ciudad, ¿no? Y sin duda poder contribuir, ¿no? Que hay muchísimas maneras de contribuir y sin duda todas las personas mayores pues han contribuido porque todas ellas de alguna manera han construido pues la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Y bueno, pensando en Mérida, en Yucatán, se me ocurre ahorita pensar en pues toda esa cultura culinaria, ¿no? Toda esa tradición culinaria que su conservación y su diseminación a las nuevas generaciones no sería posible sin las personas mayores, ¿no? Este es el esquema que usa la Organización Mundial de la Salud para referirse al marco de envejecimiento saludable, ¿no? Vemos en el cubo guinda en el centro la representación de la capacidad intrínseca, que a su vez se compone de características personales como el sexo, la edad, la escolaridad, el nivel socioeconómico, el grupo étnico, pero también incluye aspectos como la herencia genética, características de salud, como son los hábitos de salud, la actividad física, la alimentación, cambios asociados al envejecimiento, las enfermedades que se puedan presentar, lesiones que pueda uno haber tenido a lo largo de la vida, cambios asociados al envejecimiento, síndromes geriátricos, etc. Y por otro lado tenemos los entornos como toda esa área azul clara en la que se da todo esto, ¿no? Y en medio de los entornos y la cosa intrínseca está este espacio moldeable que se representa con estas flechas bidireccionales que indican que pues, se puede aumentar o disminuir, ¿no? Que es la capacidad funcional, ¿no? Es decir, esta capacidad de ser y hacer lo que es importante para cada persona puede aumentar o disminuir dependiendo la interacción de la capacidad intrínseca y los entornos. Y los entornos se consideran desde una perspectiva muy amplia. Aquí vemos propuestas de cómo se clasifican los entornos, ¿no? De acuerdo a la organización en este mismo informe de la OMS de 2015. En entornos entran el transporte, la vivienda, los sistemas de asistencia y protección social, desarrollo urbano, los sistemas de información y comunicación, la educación y el trabajo, los sistemas de salud y de cuidados a largo plazo. En la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad y salud de 2001, aquí se categorizan los entornos como productos y tecnología. Aquí entran, por ejemplo, medicamentos, dispositivos de asistencia, prótesis, etcétera. Y está el entorno natural y los cambios en el entorno derivados de la actividad humana, es decir, el entorno físicamente construido, ¿no? Pero también está el entorno actitudinal, ¿no? Los sistemas de soporte social, las relaciones sociales, los servicios, los sistemas, las políticas públicas, etcétera. Y por otro lado tenemos al grupo que desarrolló las guías de atención integrada para personas mayores, que aquí consideran el entorno general, que incluye el físico, pero también el soporte social, el acceso a dispositivos auxiliares y a otro tipo de actividades, ¿no? Como laborales, educativas, etc. Y todo esto que hemos visto, pues nos explica el por qué envejecemos de maneras distintas, ¿no? Nuestra herencia no es idéntica, quiénes somos tampoco es igual para todos, en dónde hemos vivido a lo largo de nuestra vida también varía de persona a persona y las conductas que hemos tenido, ¿no? Al igual que el grado de acceso a servicios efectivos de salud que hayamos tenido a lo largo de la vida. Y entonces, bajo estos conceptos, podemos mostrar cómo el envejecimiento biológico pues implica que se den cambios en las capacidades, tanto intrínseca como funcional, ¿no? Y la capacidad intrínseca se refiere al conjunto de capacidades físicas, mentales y psicosociales a nivel individual. Por darles un ejemplo, la agudeza visual, la agudeza auditiva van disminuyendo como parte del envejecimiento biológico, que puede ser la presbiopía o la presbiacusia, y que puede empezar tan tempranamente como los 45 años y culminar hasta los 65 años o acelerarse si además de estos cambios propios del envejecimiento hay enfermedades o exposiciones a ambientales, ya sea a contaminación sonora o a ciertos incluso medicamentos que pueden ser tóxicos para los oídos, que generan déficit auditivo, ¿no? Podemos hablar de los cambios que ocurren a nivel articular y que predisponen a las personas mayores a que presenten osteoartritis, la disminución de la musculatura y su reflejo en disminución de fuerza. En fin, muchísimos cambios que hay a nivel de la capacidad intrínseca. Pero esa disminución no necesariamente tiene que venir acompañada de disminución de la capacidad funcional, es decir,
de menor capacidad de poder ser y hacer lo que es importante para cada quien. Aquí es donde entran en juego pues todos los entornos, que si son facilitadores o habilitadores, nos permiten a las personas seguir siendo y haciendo lo que es importante, aun cuando tengamos disminución de nuestra capacidad intrínseca. Y esto también nos hace comprender que existen distintas trayectorias de estas capacidades, ¿no? La trayectoria azul con la letra A, pues sería la ideal, ¿no? En la cual mantenemos estas capacidades altas y estables a lo largo de la vida y solo se disminuyen o pierden abruptamente poco antes de morir. La mayoría de las personas presentan trayectorias como las que se muestran en líneas amarillas, ¿no? Tienen una capacidad alta y estable, alcanzaron su máximo desarrollo durante su niñez, adolescencia y juventud y presentan alguna circunstancia que les genera una disminución o caída abrupta de estas capacidades, como podría ser una fractura de cadera, una neumonía, una depresión grave, un infarto cardíaco, un accidente cerebrovascular, en fin. Circunstancias de las cuales la persona puede recuperarse totalmente y regresar nuevamente a la trayectoria ideal, ¿no? O solo mostrar una recuperación parcial y continuar pues ya con secuelas, o no recuperarse en absoluto y de hecho presentar un deterioro progresivo acelerado y fallecer prematuramente, ¿no? O trayectorias como la guinda, que son personas que no alcanzaron su máxima capacidad, quizá por problemas de desnutrición en la niñez, o podemos hablar de ciertas condiciones congénitas, ¿no? Que pues a lo largo de la vida generan un deterioro progresivo. Y ejemplos que nos muestran que estas capacidades pueden ser mejorables en la gran mayoría de las personas mayores son estudios como el que se muestra en esta imagen. Esta es una gráfica que muestra, por un lado, la fuerza de presión media de la mano medida en kilogramos y relacionada con las edades, tanto en hombres y mujeres. Y estamos viendo los datos para distintas poblaciones de distintos países. Entonces vemos, por ejemplo, con la línea gris que están representados ahí Países Bajos. Entonces podemos ver cómo una persona de 80 años, un hombre de 80 años de Países Bajos puede tener una fuerza de presión media de alrededor de 30 kilogramos, ¿no? Y si vemos la línea amarilla, que es para el caso de México, pues podemos ver ahí que una persona mexicana de 80 años tiene una fuerza de presión de alrededor de 20 kilos, es decir, 10 kilos menos que una persona anciana de Países Bajos, ¿no? Y de hecho, personas mexicanas incluso de 60 años o de 55 años tendrían la fuerza que logran tener personas de 80 años, es decir, 30 años mayores que las mexicanas, ¿no? Comparado con Países Bajos. Entonces esto nos muestra el gran margen de oportunidad que tenemos para mejorar aún más nuestras capacidades para cuando lleguemos a la vejez, ¿no? Este gráfico muestra algo parecido, aunque aquí se creó un puntaje compuesto de salud que incluye aspectos de salud física y mental y muestra otra vez pues la gran variabilidad que hay en estos parámetros, ¿no? Las líneas oscuras muestran las trayectorias promedio de este puntaje y estamos viendo en línea azul a los hombres y en la línea roja a las mujeres, ¿no? Los hombres pues tienen promedio un poco mayor puntuación en esta propuesta, pero vemos en las áreas que representan la gran variabilidad que hay, ¿no? Es decir, a todas las edades hay un gran margen de mejora posible. Y esto nos permite considerar a las personas en estas tres grandes categorías: las que mantienen una capacidad alta y estable, las que ya tienen cierta disminución de la capacidad y las que tienen una pérdida pues, más importante, ¿no? Y las acciones que se requieren pues tendrían que ser diferenciadas en este sentido. Este es otro esquema que muestra cómo se puede explicar la capacidad intrínseca, donde podemos combinar ciertos dominios como la cognición, que incluye la memoria, la inteligencia, solución de problemas y otros dominios cognitivos, la locomoción, que incluye capacidades como el equilibrio, la fuerza muscular o la velocidad de marcha, ¿no? Funciones sensoriales como la visión y la audición, aunque por supuesto también hay cambios en el olfato, en el gusto, en el tacto.
la vitalidad, que tiene que ver con las funciones endocrinas, con el metabolismo energético, con la función del corazón y los pulmones, con el estado nutricional. También las funciones psíquicas relacionadas con el estado de ánimo o la vitalidad emocional. Entonces, todo ese complejo de dominios, de funciones, son los que integran nuestra capacidad intrínseca. Y esta capacidad intrínseca pues es la que determina nuestra capacidad de realizar actividades a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Aquí, si consideramos el marco conceptual de la terapia ocupacional, podemos ver que las actividades ocupacionales, que son todas aquellas que requieren tiempo o que ocupan tiempo, pues están las básicas de la vida diaria, como comer, bañarse, las instrumentales como poder trasladarse, comunicarse, manejar dinero, hacer labores de casa, etcétera, pero también están actividades de descanso y de sueño, y están aquí porque también necesitamos tiempo para dormir y descansar. Actividades de educación, como la que estamos haciendo ahora, de trabajo, de juego, de ocio, de participación social. Y todo este marco conceptual, si se fijan, es muy parecido al que vimos de envejecimiento saludable. Tenemos los entornos y contextos que influyen en la capacidad de que podamos hacer todas estas actividades ocupacionales. E influyen otros aspectos de entornos y contextos en nuestra capacidad de desempeñarnos en estas actividades, ¿no? Pero entran en juego también aspectos como los valores, las creencias, la espiritualidad, nuestra habilidad para interactuar socialmente, por ejemplo, los hábitos, las rutinas o rituales que tengamos a lo largo de la vida o los roles que la sociedad nos asigne, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la estrategia y plan de acción sobre envejecimiento y salud, que se lanzó en 2016, pero que en realidad ahora se extiende hasta el 2030 por el inicio del decenio de envejecimiento saludable, que justamente se lanzó oficialmente el pasado 1 de octubre, ¿no?, de 2020, y en el que hay pues muchísimas acciones por realizar. Y aquí brevemente les muestro la introducción del documento que ustedes pueden descargar gratuitamente en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, donde nos explican que el decenio del envejecimiento saludable 2020-2030 consistirá en una década de colaboración concertada, catalizadora y sostenida, donde el eje central del plan y de toda estrategia pues son las personas mayores, ¿no? La idea es que se conjunten los esfuerzos de gobiernos, de sociedades civiles, de organismos internacionales, de profesionales, de instituciones académicas, de los medios de comunicación, de empresas privadas, en aras de mejorar la vida de estas personas, así como la de sus familias y sus comunidades. Este representa el segundo plan de acción de la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre el envejecimiento y la salud, que desarrolla el Plan de Acción Internacional de Madrid y de Naciones Unidas, y que también está alineado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces es una estrategia muy ambiciosa, cuya elaboración pues lleva varios años, alrededor de 5 años, con reuniones de expertos en la Organización Mundial de la Salud, e incluso hubo una encuesta abierta a la población en general en años previos para revisar, retroalimentar toda esta propuesta, ¿no? Y a grandes rasgos, pues la idea es optimizar las trayectorias de capacidad intrínseca. ¿Cómo? Adaptando las intervenciones que se realizan a las personas de acuerdo a sus niveles de capacidad, brindando una atención integrada y centrada a las personas mayores, tanto en servicios de salud como en servicios sociales. Y desde una perspectiva amplia, pues es hacer un ajuste, una adaptación de todo el sistema para poder lograr este gran objetivo. Y aquí vemos las esferas prioritarias en las que hay que actuar. Tenemos que adaptar los sistemas de salud a las poblaciones de edad avanzada, crear sistemas de cuidados a largo plazo, crear entornos adaptados a las personas mayores, mejorar la medición, la monitorización y la comprensión de lo que representa el envejecimiento en la población. Y una parte muy importante es el entrenamiento de la fuerza laboral en salud, ¿no? Y aquí, sin duda, las acciones que están haciendo las instituciones educativas son fundamentales, ¿no? Y aquí vemos en esta tabla ejemplos de cómo se alinean o se diferencian los objetivos y las respuestas dependiendo los tipos de personas mayores respecto a su capacidad, ¿no? Si es alta y estable
o con cierta disminución o ya una pérdida considerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las personas con capacidad alta y estable, que representan alrededor del 70-75% de las personas mayores en México, las respuestas que debe dar el sistema de salud es reducir los factores de riesgo y fomentar hábitos saludables, detectar tempranamente y tratar oportunamente enfermedades crónicas, fomentar la resiliencia con conductas que mejoren la capacidad mediante el fortalecimiento de habilidades personales y de la creación de relaciones interpersonales. Para el caso de personas ya con alguna disminución de su capacidad intrínseca, que tengan multimodalidad crónica o algún grado de discapacidad, por ejemplo, la respuesta debe incluir la implementación de programas multidimensionales en los entornos de atención primaria de salud, tratar las causas fundamentales del deterioro de la capacidad para enlentecer este deterioro o revertirlo cuando es posible, mantener la musculatura y la densidad ósea con ejercicio y alimentación saludable, ¿no? Para las personas ya con una pérdida más grande de su capacidad, aquí las acciones o las respuestas tendrían que tener que ver con intervenciones para recuperar y mantener la capacidad intrínseca en la medida de lo posible, atender y dar soporte o apoyo para compensar las pérdidas en la capacidad y garantizar la dignidad. Otorgar un acceso rápido a la atención a problemas agudos de salud, brindar cuidados paliativos y atención al final de la vida, ¿no? Que justamente ese es un tema en el que la mayoría de los países del mundo, sobre todo los de bajos y medianos ingresos, pues es una tarea pendiente. Entonces vimos pues estas categorías de acuerdo a los grados de capacidad. Y podemos ver que a grandes rasgos la estrategia tiene que estar enfocada en los que tienen capacidad alta y estable, a prevenir enfermedades crónicas, asegurar la detección temprana y el control. Y son muchas acciones de promoción de salud, ¿no? En el otro es invertir o revertir o moderar el deterioro de la capacidad en quienes ya tienen cierta disminución de la misma. Y en quienes tienen ya una pérdida considerable, pues tratar enfermedades crónicas avanzadas, apoyar todo lo que mejore la capacidad y, muy importantemente, asegurar la dignidad en la última etapa de vida, ¿no? Eliminar los obstáculos que limitan que las personas puedan seguir participando y compensar esas pérdidas de capacidad a través de la adaptación o la creación de entornos habilitadores. Entonces, ahora vamos a ver pues cuáles son los objetivos estratégicos de toda esta propuesta. Primeramente, hay que comprometerse a adoptar medidas sobre envejecimiento saludable en cada país. Después, crear entornos adaptados a las personas mayores. Armonizar los sistemas de salud con las necesidades presentes en las personas mayores. Fomentar sistemas sostenibles y equitativos para ofrecer servicios de cuidados a largo plazo de distintos tipos, domiciliarios, comunitarios e institucionales. Y también mejorar los sistemas de medición, seguimiento e investigación en materia de envejecimiento saludable para informar el diseño y la implementación de programas o políticas públicas y también para medir o evaluar su efectividad. Y en ese sentido, las metas del plan de acción pues era aplicar medidas basadas en evidencias científicas para potenciar al máximo la capacidad funcional que beneficien a las personas mayores. Y para este año, establecer evidencias científicas y las alianzas necesarias para apoyar la instauración de un decenio de envejecimiento saludable 2020-2030, lo cual se hizo hace unos días, ¿no? Este año se debatieron la propuesta de decenio de envejecimiento saludable que iba a ampliar el Plan Mundial de Acción de 2020-2030 en el Consejo Ejecutivo de la OMS. Y se generó un informe final sobre el examen de toda esta estrategia mundial con los puntos de referencia para pues, todo este decenio que empieza. Y pues ha sido el trabajo de expertos en múltiples reuniones desde hace varios años, en la que México pues tiene la fortuna de contar con la participación como país miembro a través del doctor Luis Miguel Gutiérrez como asesor experto, director general del Instituto Nacional de Geriatría, y eso ha permitido que en el instituto pues estemos al tanto de todas estas propuestas, de la gestación de todas estas ideas, incluso de mucho antes de que se hicieran públicas, ¿no? Y aquí les muestro pues algo de los cambios del envejecimiento que están ocurriendo en nuestro país. Este es el índice de envejecimiento y aquí podemos ver cómo será alrededor del 2033 cuando el índice de envejecimiento será de 100. Eso quiere decir que para ese entonces
tener la misma cantidad de personas de 60 años y más que personas menores de 15. Y este gráfico también es interesante porque nos muestra lo que se espera que ocurra en los siguientes años. Desde el 2011 en México hay más personas de 60 años y más que niñas y niños menores de 5 años, como podemos ver en el cruce de la línea verde con la línea naranja. Y para el 2033, que será pues casi al final del decenio de envejecimiento saludable, va a haber otro hito importantísimo en la demografía del país. Empezarán a haber más personas de 60 años que adolescentes menores de 15 años, ¿no? Y lo que implica eso para la adecuación de todos los sistemas educativos, de salud, de vivienda, de servicios, de productos y bienes de toda índole, ¿no? Y ahora revisaremos brevemente las 10 prioridades hacia este decenio del envejecimiento saludable. Entonces, primero se tiene que establecer una plataforma para la innovación y el cambio, estimular y guiar la acción, evaluar, innovar, explorar qué están haciendo los países, conectar a todos los actores para que compartan su información y su experiencia. Y en ese sentido se han creado pues estas iniciativas, ¿no? Un mundo adaptado, amigable con la edad y el Foro Mundial sobre Envejecimiento Saludable. Otro es apoyar la planeación y la acción en cada país. Y en nuestro país se ha elaborado propuesta para un plan de acción desde hace varios años y se ha actualizado a través de una colaboración del Instituto Nacional de Geriatría con la Facultad de Medicina de la UNAM y la Academia Nacional de Medicina de México. Y todo esto pues para fortalecer las capacidades, desarrollar políticas públicas y estrategias nacionales, ¿no? Que es momento de echar a andar, de poner en práctica. Y otro ejemplo de otro tipo de acciones en este sentido, a nivel de la región de las Américas, podemos considerar sin duda la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿no? Desde 2015, que aún está pendiente que la ratifiquen 3 países más para que pueda entrar en acción los mecanismos de seguimiento y de evaluación de su implementación. Otra acción prioritaria es recopilar los mejores datos a nivel mundial sobre el envejecimiento saludable, revisar las fuentes actuales de información, vincular las encuestas existentes, recopilar nueva información a nivel nacional. Y aquí se han hecho este tipo de actividades, un reporte del estatus sobre el envejecimiento saludable 2020, se creó un consorcio internacional sobre envejecimiento saludable para su medición y monitorización, y también se creó un grupo de ciudad sobre envejecimiento en la ciudad de Tischfield. Estas son iniciativas de las Naciones Unidas. Quizá algunos de ustedes han leído, escuchado el grupo de Washington sobre discapacidad. Son grupos de trabajo que se crean para proponer mediciones sobre temáticas particulares, ¿no? Entonces, hoy en día los métodos de medición de la discapacidad propuestos por el grupo de Washington pues son las que norman la forma en que se recolecta información sobre este tema. Entonces, en ese sentido, se esperaría que el grupo de la ciudad de Tischfield genere propuestas para medir todos los parámetros relevantes sobre envejecimiento y que serían obligatorias para todas las instancias estadísticas de los países. En nuestro país, el INEGI. Y aquí muestro imágenes, pues, las reuniones que se han llevado a cabo de este grupo de Tischfield. Y para darles un ejemplo de los cambios que hay que hacer, Japón es posiblemente el único país que desagrega su información estadística por quinquenios más allá de los 120 años. Es decir, sabemos qué ocurre en las mujeres y hombres de 100 a 104 años, de 105 a 109, de 110 a 104, como se hace en la mayoría de los países en quinquenios para las edades menores de 60, ¿no? Y ese, aunque es un cambio pareciera pequeño, representa un cambio enorme porque nos permite desde las estadísticas reconocer la heterogeneidad que hay en la vejez, ¿no? Lo que vimos en los grupos de edad en la vejez. Para la mayoría de ustedes, me imagino que todos, para nosotros es claro que no es lo mismo las circunstancias de salud, de vida de una persona de 65 años que de una persona de 95. Y si ese tipo de heterogeneidad y de diferencias no se capturan en los sistemas de información, pues va a ser complicado o difícil poder avanzar en la generación e implementación de programas o políticas públicas y en la evaluación de la efectividad de estas estrategias.
Otra acción prioritaria es promover la investigación alineada a las necesidades actuales y futuras de las personas mayores, desarrollar una agenda mundial de investigación, crear una red de transformación sobre la traducción de ese conocimiento para el envejecimiento saludable, ¿no? Y en nuestro país pues tenemos la fortuna de que sí se cuenta con mucha información que ha permitido generar pues un diagnóstico bastante completo de la situación del envejecimiento y de las personas mayores y que pueden informar el desarrollo de políticas públicas que es momento de implementar y de evaluar. Y ejemplos en este sentido tenemos la construcción del Centro de Investigación sobre Envejecimiento que se está realizando en la Ciudad de México y que se espera que empiece a funcionar en poco tiempo. La creación de redes temáticas de investigación como esta del CONACYT, de Envejecimiento, Salud y Desarrollo Social, donde participan muchas instancias educativas de investigación y de salud. Otra acción prioritaria en este decenio será la armonización de los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores. Y en ese sentido se requieren guías y herramientas para la atención primaria de salud, guías para los sistemas de salud, la creación de un consorcio clínico sobre envejecimiento saludable. Todo esto ya se ha generado. Tenemos las guías de atención integrada para personas mayores, que justamente también en este año, hace unos días se lanzó la iniciativa en realidad se lanzó desde 2019, de atención integrada para personas mayores, y que será todo un programa que habrá de implementar a lo largo del decenio, ¿no? En el instituto, justo por tener la posibilidad de conocer este tipo de iniciativas desde su gestación, permitió generar programas educativos como este que les muestro, de intervenciones comunitarias basadas en evidencias, o un curso que inició hoy también sobre un curso avanzado sobre atención integrada para personas mayores, que en este momento está cerrado y eventualmente esperamos poderlo abrir a más participantes. Otra acción prioritaria es sentar las bases de un sistema de cuidados a largo plazo en el país, fomentar la comprensión y el compromiso hacia este tema, realizar un mapeo de la situación actual, proporcionar guías, herramientas y asistencia técnica. Y en ese sentido, también en nuestro país se ha avanzado, tenemos más o menos clara la situación actual a través de los datos del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, el ENACEM, que es un estudio longitudinal activo desde el 2001, con 5 rondas de levantamiento de información, la última en 2018, ya en planeación la de 2021. Y a través de estos datos sabemos que el 16% de las personas mayores en México tienen dependencia de cuidados, ¿no? Y más lamentablemente, alrededor del 40% de las personas mayores que necesitan cuidados no tienen quien se los proporcione, ¿no? También se ha estimado que el no contar con un sistema de cuidados a largo plazo en México representa alrededor de 300,000 millones de pesos cada año, por enfermedades evitables o hospitalizaciones evitables, o la pérdida de productividad asociada a las personas que por tener que cuidar a la persona mayor con dependencia tienen que dejar de trabajar en actividades remuneradas, ¿no? Entonces, pues hay que avanzar en este sentido, y ahí se logró en 2018 un acuerdo con el Consejo de Salubridad General para avanzar en el diseño de un programa o de una política pública de cuidados a largo plazo, ¿no? Y ahí la responsabilidad de diseñar, de generar el diagnóstico situacional, pues cayó en responsabilidad del instituto, que ya se ha hecho en gran parte. Y este año, a través de la publicación de los programas sectoriales, tanto de la Secretaría de Bienestar como de la Secretaría de Salud, pues este tema está, por lo menos ya está contemplado, ¿no? Vemos aquí en esta tabla como una acción puntual y, de hecho, el primer objetivo prioritario de Programa Sectorial de Bienestar, contribuir a la coordinación e implementación de un sistema nacional de cuidados, ¿no? A partir de los servicios de cuidados del sector. Y otra estrategia prioritaria que esta recae en el Programa Sectorial de Salud es fortalecer un modelo de atención integral y de asistencia social para optimizar la eficiencia y la efectividad en los procesos y ampliar la cobertura de los servicios de salud y de asistencia social. Y podemos ver aquí
que está, por ejemplo, proponer y actualizar la normatividad que rija la prestación de servicios en materia de asistencia social, mejorar los esquemas de operación y fortalecer los comités, fortalecer los programas especiales e institucionales para la atención de grupos en situación de discriminación, ejecutando acciones concretas en beneficio de esos grupos. Desarrollar, fortalecer manuales, protocolos, guías y prácticas para la atención integral basada en evidencia científica para garantizar la calidad en los diferentes niveles de atención. En fin, entonces todo esto ya está contemplado en estos programas sectoriales y pues esperemos que se empiecen a realizar, ¿no?, como tal. Otra acción prioritaria hacia el envejecimiento de decenio de envejecimiento saludable es garantizar los recursos humanos necesarios para brindar esta atención integrada. Entonces se requiere desarrollar pues un kit, un conjunto de herramientas que permita analizar la situación laboral de salud en este ámbito, fortalecer la capacidad de educación y de entrenamiento, fortalecer los mecanismos y la capacidad de gobernanza, proyectos piloto, nuevas carreras, y ahí nuevamente las instituciones educativas pues son aliadas estratégicas en este sentido, ¿no? Y considerando este tipo de propuestas, el Instituto Nacional de Geriatría promovió la creación del Comité de Gestión por Competencias de la Geriatría, que se instaló en 2017 y posteriormente se acreditó el mismo Instituto Nacional de Geriatría como entidad de certificación y evaluación de competencias de las personas. Y este comité está integrado por distintas instituciones educativas de salud, incluso de deporte, de educación para los adultos, etcétera, porque se reconoce que se requieren acciones de distintos ámbitos, de distintos sectores para avanzar en el alcance de la envejecimiento saludable para todos, ¿no? Y se han generado ya 6 estándares de competencia que son de gran utilidad para el diseño de programas educativos y para certificar a personas que atiendan a personas mayores tanto en el sector salud como en el sector social. Y una acción más prioritaria hacia este decenio es emprender una campaña mundial para combatir el viejismo. Esto es fundamental, ¿no? Y, en nuestro país tenemos cierta idea a través de estos estudios que hizo la UNAM de realidades y expectativas frente a la nueva vejez, o este tipo de videocápsulas que quizá conocieron de Canal 11, que estaban promoviendo pues una mayor inclusión hacia las personas mayores, ¿no? Combatir el estigma y la discriminación. Y estos son datos de una encuesta que estuvo abierta en la Organización Mundial de la Salud sobre pues ciertas percepciones sobre las personas mayores, ¿no? Y aquí vemos cómo el 30% de quienes respondieron tienen una preferencia automática muy fuerte por las personas jóvenes en comparación con las personas mayores, ¿no? Y pues vemos pues como reflejo de esta estigmatización, estos estereotipos que siguen muy arraigados en la mayor parte de la sociedad. Otra acción prioritaria es definir la situación económica para la inversión. Identificar modelos de financiamiento para sistemas a cuidados a largo plazo. Adaptar las contribuciones económicas de las personas mayores, evaluar el impacto económico de prevenir la disminución de la capacidad intrínseca y de los costos de la inacción, lo que les decía hace un momento, ¿no? Tenemos cierta idea de lo que cuesta actualmente el no contar con sistemas de cuidados a largo plazo, analizar los beneficios económicos de las intervenciones en salud y en los servicios sociales. Y tenemos que verlo como inversiones, ¿no? En los sistemas de salud, en los sistemas de cuidados a largo plazo, en estrategias de aprendizaje permanente, en los entornos que habrá que adaptar a las personas mayores, en los sistemas de protección social que van a generar beneficios en salud, en habilidades y conocimientos, en movilidad, en conectividad social, en seguridad financiera, en dignidad para las personas, protección y seguridad para las mismas. Y que su rendimiento, su retorno va a ser a través de bienestar individual, pero también con mayor participación a la fuerza laboral, mayor consumo, mayor capacidad de inversión y empresarial, más innovación, más contribución social y cultural y mayor cohesión social. O sea, son inversiones pues muy importantes. Otra acción prioritaria es aumentar la red mundial de ciudades y comunidades adaptadas o amigables a las personas mayores, desarrollando una base de datos de las mejores prácticas de adaptación a las personas mayores, fomentar la capacidad a nivel local a través de programas de mentoría a profesionistas sobre cómo crear y desarrollar entornos adaptados, ¿no?
asesorar a quienes se encargan de planear el desarrollo urbano, la creación de vialidades, de transporte público, de unidades habitacionales, etcétera. Pues todo eso requiere de la perspectiva del envejecimiento, de gerontología ambiental, de geografía del envejecimiento, etcétera, ¿no? Generar pues estas prioridades específicas en los proyectos urbanos, ¿no? Ya vemos ejemplos de este tipo de propuestas de ciudades globales amigables con los mayores, una guía e incluso ya una propuesta, una herramienta de medición del grado de adaptación de las ciudades a las personas mayores que pueden las localidades utilizar para autoevaluarse y determinar pues qué tan amigables o adaptados están a las personas mayores, ¿no? Tanto a nivel municipal, a nivel de incluso de colonias, de comunidades, etcétera. Y ya para terminar, les gustaría mostrarles este video que nos muestra pues, las dos opciones que tenemos a grandes rasgos, ¿no? De qué tipo de envejecimiento queremos, ya sea para nosotros mismos, nuestras familias o para la población a la que atendemos. ¿Qué tipo de vejez queremos para nosotros mismos o nuestras personas cercanas, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para lograr ese tipo de envejecimiento? Entonces, en el fondo, pues el diseño de envejecimiento saludable es poder modificar estas trayectorias, ¿no? Y que todos podamos ir hacia la trayectoria de la pantalla de la izquierda. Entonces, el mensaje final sería para ustedes que el atender estas 10 prioridades como inicio, pues son inversiones para las sociedades de hoy y del futuro. Un futuro que va a brindarle a las personas mayores y que ahí estamos incluidos todos, ¿no? Todos aspiramos a llegar a ser personas mayores, ¿no? O los que ya lo son, pues con mayor razón, ¿no? Un futuro que brinde la libertad de beneficiarse del desarrollo sostenible y que contribuya a que todos tengamos una vida larga y saludable. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro Eduardo, por pues esta hora de reflexión prácticamente. Creo que es un tema muy importante. Ahorita con lo que estaba comentando, para darle espacio a las preguntas que nos vayan dejando en los comentarios y en el chat de la transmisión en vivo, me surge una duda. Bueno, más que una duda, es justamente esto mismo. Estaba haciendo cuentas. 13 años, nos quedan 13 años para alcanzar el 2033. Tal vez es una tarea titánica, ya estamos comenzando algunos, voy a usar palabras que vemos aquí en el chat. Es una reestructuración realmente lo que tenemos que hacer, pero no solo como sector salud, no solo como sector educativo, sino toda la sociedad. Esto también incluye a las personas, ¿verdad, maestro Eduardo? Digo, ya hay quienes son personas mayores y probablemente sean personas más mayores, pero los que estamos en este corte generacional de entre 30 años, tiene que también ser, o 40 años, tiene que ser un parteaguas igual para que en este famoso 2033 nosotros ya comencemos a estructurar un buen proceso de envejecimiento, sino desde ahorita, ¿verdad? Claro, justo en el concepto de envejecimiento que revisamos, que tiene que ver con todo el curso de vida, es que incluso las acciones que hagamos cuando estamos planeando tener hijos, por ejemplo, ¿no? Y cómo debe cuidarse las mujeres embarazadas, su alimentación, su actividad física, todo eso influye en parte en el envejecimiento y la vejez que sus hijos tendrán 60, 70 años después, ¿no? En realidad, si uno lo analiza con esa perspectiva tan amplia, pues casi todas las acciones tienen que ver con el envejecimiento saludable, ¿no? Y digo, si lo acotamos a servicios de salud, que es de donde conozco más cosas, a veces platicando con pediatras, con ginecólogos, con neonatólogos, tienen ellas la impresión de que lo que ellos hacen no influye en el envejecimiento saludable, ¿no? Y después de que les explicamos esto, pues les queda claro
que sí, ¿no? O quienes atienden, por ejemplo, a niños con cáncer. O sea, tú no te puedes quedar solo con la meta de curarlos del cáncer. Tienes que buscar la meta de que tengan una envejecimiento saludable, de que esos niños que sobrevivieron al cáncer sigan teniendo una vida plena 60 años después, ¿no? Que no queden con secuelas del cáncer, que no queden con dolor crónico, que no queden con pues lo que hoy se denomina la medicina de sobrevivientes de cáncer. Es decir, las acciones de distintos ámbitos pues tienen influencia sobre el envejecimiento saludable, ¿no? Eso por hablar de salud, pero como bien mencionabas, podemos hablar de acciones educativas, de acciones sociales, de acciones de desarrollo urbano, del mismo modelo económico, de los bienes y servicios que se ofertan, en fin. Sí, y si hablamos de situaciones de pensiones, de ahorro para el retiro, en fin, realmente es amplísimo todo lo que hay que hacer, ¿no? Y ciertamente tenemos muy poco tiempo. Por supuesto, digo, al final de cuentas esto es envejecer con sentido, un sentido pleno de poder descubrir todo este mismo proceso, que creo que también me lleva a una buena reflexión de que, bueno, nos han dicho que el envejecimiento biológico, fisiológico o físico comienza a partir de los 30 años o qué factores van incluyendo, pero desde pequeños debemos de prepararnos, ¿no? Es bastante interesante este análisis que vamos llevando. Y que justamente nos van a esta pregunta que nos ponen en los comentarios, maestro Eduardo. Uh-huh. Para usted, ¿cuál es la gran diferencia entre envejecimiento saludable y envejecimiento activo? En el envejecimiento activo se da mucho peso a la participación en actividades productivas desde el punto de vista económico. Realmente no son propuestas rivales, realmente son complementarias, ¿no? Es decir, lo que se pretende el envejecimiento activo también es útil para lograr el envejecimiento saludable, ¿no? El otro modelo que también es de los más conocidos es el de envejecimiento exitoso. Y ahí la contradicción es que se basa en la premisa de que el envejecimiento exitoso tendría que ver con un envejecimiento en el que no tengas enfermedades, ¿no? Pero si vemos la realidad, por ejemplo, en nuestro país, el 67% de las personas mayores tienen multimorbilidad crónica, tienen 2 o más enfermedades a la vez, casi 7 de cada 10. Y entonces eso implicaría, desde una interpretación que pueden hacer las personas, es que si no tengo un envejecimiento exitoso porque llegué con enfermedad a la vejez, entonces soy un viejo fracasado. Es decir, ese tipo de interpretaciones y de estigmatizaciones que pueden generar esos marcos conceptuales, pues son los que han llevado a replantearlos. Que ese es un dato muy importante. Actualmente vemos justamente uno de los comentarios de la transmisión en vivo, justamente planteaba este mismo proceso. La población en este caso, centrándolo en México, digo, ya que los que nos ven en Nogey es población variada, pues en México justamente hay un alto predominio de enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces este comentario iba hacia, ¿aún así puedo llegar a alcanzar un envejecimiento saludable o activo? Es saludable, sí, activo en parte también, porque ahora el centro es que las personas puedan seguir siendo y haciendo lo que es importante para ellas. Es decir, puedes tener 70 años y quizá tener algo de hipertensión arterial, algo de diabetes, osteoartritis, déficits sensoriales, que son condiciones tan frecuentes actualmente en nuestro país y en la mayoría de los países en realidad, que no sería realista pensar que vamos a lograr personas libres de esas enfermedades en el corto plazo, pero sí es más factible pretender que esas personas, aún con esas enfermedades, puedan seguir siendo y haciendo lo que es importante para ellas, ¿no? A través de entornos habilitadores, facilitadores, de fomentar el autocuidado, la promoción de salud, la prevención de complicaciones, de discapacidades, de dependencia de cuidados, etcétera. Y eso nos da un margen de acción pues muy amplio para toda gama de personas, ¿no? Y no solo pretender que debemos actuar en quienes son sanos para que se mantengan sanos el resto de sus vidas. Y entonces, ¿dónde quedan todas las personas que hoy en día, que son millones, que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Que son incurables por definición? Claro, muchísimas gracias, maestro. Que justamente nos va a otro de los cuestionamientos que nos hacen aquí, o preguntas que nos hacen aquí. ¿De qué forma se planea incentivar la participación activa de las personas mayores en estas acciones? Sí, eso tiene que hacerse como a nivel local. Y las organizaciones de la sociedad civil, digo,
el sistema de salud, pues existe una figura del aval ciudadano que no sé cómo funciona allá en Yucatán, allá en Mérida. Las funciones que se le asignan a este personaje es justo pues ser ese enlace entre la comunidad y los servicios de salud, ¿no? Las consultas populares, pero también las mismas personas que se puedan organizar, o sea, los clubes de personas mayores. En varias partes del país hay personas mayores que siguen siendo muy independientes, que acaban de jubilarse por razones de edad, ¿no? Pero que siguen con esa, pues esa intención de seguir contribuyendo, como vimos, y que quieren, que proponen cosas, programas, que quieren pues dar sus opiniones, sus comentarios, porque muchas de estas personas tienen amplia experiencia, ¿no? Fueron funcionarios públicos, fueron profesores, fueron personal de salud y conocen de cerca las problemáticas que ha habido históricamente en el país, y realmente su experiencia es muy valiosa, pero a veces no se les toma en cuenta de manera explícita o no se les busca intencionadamente, ¿no? Hay proyectos o ideas en INAPAM, por ejemplo, de crear un programa en el que a las personas que se jubilaron puedan seguir participando de una manera más flexible, con horarios que ellos puedan decidir, días que ellos puedan decidir, donde puedan ser mentores o tutores, ¿no? O sea, compartir esa experiencia. No sé, me imagino desde cualquier tipo de profesión, ¿no? Mecánicos, gerentes, profesores, que quizá pues ya deban tener una vida un poco más relajada, pero toda esa experiencia y toda esa sabiduría que han acumulado, sin duda es fundamental poderla aprovechar y transmitir a las nuevas generaciones. Claro, justamente pues mostrar esta imagen de una nueva versión de persona mayor y que ya no tener este estigma social de lo que pues representa al final de cuentas, o mejor dicho, representaba, que ya no representa. Igual aquí nos van preguntando, maestro, ¿qué país latinoamericano, discúlpeme, se me perdió, es acá, ¿qué país latinoamericano es un ejemplo en acciones para el diseño del envejecimiento saludable? Con acciones, aunque no son a nivel nacional, que eso ha sido complejo incluso en países de altos ingresos. Chile es un buen ejemplo, Uruguay sin duda, Cuba también. Y esto es como tan multifacético, o sea, son tantas aristas que se podría analizar de la envejecimiento saludable, que en algunos aspectos tienen propuestas muy innovadoras y que han sido muy efectivas, y en otro sentido no. Entonces es difícil como poder dar una opinión generalizada, pero de quienes han hecho varios avances, yo creo que Chile y Uruguay son ejemplos, sin duda. Muchas gracias, maestro. El siguiente comentario, pregunta, me voy a tomar la molestia de modificarlo un poco para justamente preguntarlo de una mejor manera. ¿A qué se debe que estamos hablando más de envejecimiento saludable y activo y ya no tanto de envejecimiento patológico, maestro Eduardo? Eso yo creo que tiene que ver también con una pues nueva forma de referirnos a otros temas en salud, ¿no? Que eso ha sido algo, pues una tradición, me imagino, porque generalmente cuando hablamos de servicios de salud, todas las mediciones que hacemos es en enfermedad, ¿no? O sea, si hablamos de estadísticas de salud, generalmente son de morbilidad y de mortalidad. Realmente no estamos hablando de salud, ¿no? Entonces, desde la medición de una manera más positiva, que refleje lo que realmente se pretende con este tipo de acciones, eh, o sea, que desde pues, los términos nos debe quedar claro en el lenguaje que lo que pretendemos y el objetivo que buscamos es el envejecimiento saludable. Por supuesto, para conseguir eso tenemos que combatir el envejecimiento patológico o el envejecimiento habitual, que también hay una propuesta de eso, ¿no? Pero desde el término yo creo que queda claro hacia dónde vamos, ¿no? Muchas gracias, maestro, que justamente esto nos van llevando de la mano con la siguiente pregunta de cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas mayores, pues que ya cuentan con alguna patología. Ya. Justamente en esta nueva conceptualización de ser y hacer lo que es importante, o sea, una persona puede tener discapacidad, puede tener enfermedades avanzadas, pero aún es posible seguir respetando su autonomía, ¿no? Seguir fomentando la mayor dignidad posible para esa persona, ¿no? Y de estas dimensiones que vimos de capacidad funcional,
quizá la persona va a requerir ayuda para movilizarse, para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Alimentarse, bañarse, vestirse, etcétera. Pero sin duda puede seguir contribuyendo, ¿no? Puede seguir manteniendo relaciones, puede seguir compartiendo, puede seguir tomando decisiones, ¿no? Y yo creo que esta conceptualización es lo que nos muestra que es posible seguir contribuyendo o contribuir con la calidad de vida de todas las personas cuando ya nos salimos del foco sobre la enfermedad, ¿no? Y nos enfocamos en la capacidad de ser y hacer lo que es importante para cada quien, ¿no? Y como esto varía de persona a persona, pues tenemos que adecuar las intervenciones a las preferencias, a los valores de cada persona. O sea, aquí la participación y esta atención centrada en la persona se vuelve fundamental, ¿no? Ok, muchísimas gracias, maestro Eduardo. Igual aquí hay una pregunta que la planteo tal cual está hecha. Dice, ¿en qué medida afecta a las personas mayores el hecho de que nuestro gobierno actual no haya firmado el Acuerdo Interamericano sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores? En realidad, quizá el problema es que a nivel nacional o federal, pues no se toma pues una medida tajante o ya definida para avanzar en la garantía de los derechos humanos, ¿no? De las personas mayores. Pero a nivel de instituciones o de organizaciones de la sociedad civil o incluso de gobiernos locales o estatales, sin duda se puede ya aplicar lo que está convenido pues en esa convención, ¿no? La diferencia que hace el que se pueda ratificar, por lo menos por 10 países, que les digo ahorita solo hay 7, es que la Organización de Estados Americanos, la OEA, implementaría los mecanismos de seguimiento, es decir, se le pediría a cada país mostrar avances hacia la implementación de esta convención, ¿no? Y ha sido complicada su ratificación principalmente porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha estado analizando cuánto costaría poder garantizar esos derechos, ¿no? Y el proceso se ha detenido principalmente en lo que tiene que ver con los cuidados a largo plazo, ¿no? Sin duda es una inversión enorme la que se tiene que hacer, pero lo que no se estaba considerando era lo que les mencioné durante la presentación, el costo que representa el no tener actualmente un sistema de cuidados a largo plazo, que sin duda supera en muchas veces la inversión que representaría crearlo. Muchísimas gracias, maestro. Han sido unos datos muy interesantes, un acercamiento muy propio que la verdad es necesario para justamente alcanzar este envejecimiento saludable y pues ir trabajando para esta meta al final de cuentas del 2033. Son 13 años, puede ser mucho tiempo, pero hay mucho que hacer, mucho que trabajar, muchos objetivos, digo, 10 objetivos alcanzables, pero que tiene que ser en trabajo en equipo, ¿verdad, maestro Eduardo? Digo, cada uno de nosotros desde nuestro propio lugar de trabajo, desde nuestra particularidad y desde nuestro proceso específico, tenemos que justamente trabajar por este mismo proceso de las personas mayores. Así es, sí, de hecho, solo les mencioné estas 10 acciones prioritarias, pero en realidad el diseño incluye una gama mucho más amplia, ¿no? De hecho, pues les invito a leer el documento. Vienen las estrategias, los objetivos, las acciones para cada ámbito. O sea, si tú eres una institución educativa, ¿qué puedes hacer para contribuir a este diseño, ¿no? Si eres institución de salud, si eres institución social, si eres sector privado, si eres sector social. Como les digo, todas las acciones que se requieren implican prácticamente todos los aspectos de la sociedad y del Estado. Desarrollo urbano, la adaptación de las ciudades, de las viviendas. Por darles ejemplos, en países europeos como Alemania, los supermercados están adaptados a personas mayores, ¿no? Entonces, los letreritos donde vienen los nombres y los costos de los productos están con letras muy grandes para que sea fácil para las personas encontrar lo que buscan, ¿no? No hay anaqueles muy altos, los pasillos son muy amplios para que si se fatigan mientras caminan hay incluso asientos para que puedan ahí descansar unos minutos. El transporte público tienen como una especie de elevador, descienden hasta el piso para que puedan subir sillas de ruedas o personas con problemas de rodilla puedan subir ese tramo de 2 o 3 escalones para el autobús. Es decir, la realidad es que se podrían hacer acciones en todos los ámbitos para contribuir a este diseño.
Así es, hay que sumar fuerzas, hay que unirnos todos para justamente llevar este envejecimiento saludable y activo a una realidad todavía mucho más palpable, mucho más alcanzable. Y pues justamente algo que pues siempre platicamos es que el tiempo premia y el día de hoy también estamos con ello. Creo que ha pasado rápidamente justamente este abordaje. Muchísimas gracias por habernos compartido toda esta excelente información, maestro Eduardo. Agradecemos de antemano su participación el día de hoy. También que haya sacado tiempo para poder platicar de estos temas. Volvemos a agradecer al Departamento de Recursos Humanos Especializados del Instituto Nacional de Geriatría INGER por haber hecho este trabajo colaborativo en este marco de envejecimiento saludable de este decenio. Y pues muchísimas gracias, maestro Eduardo. Aún quedan muchas preguntas tanto en el chat como aquí en la sala de Zoom, pero se las haremos llegar al maestro Eduardo Sosa Tinoco para justamente seguir abordando todo esto en esta misma capacitación del ciclo de conferencias por un envejecimiento saludable. Tanto de parte de la maestra Yaneli Vega, directora general del INDUGEI, como de la misma institución y un servidor, le agradecemos de antemano, maestro Eduardo, por su participación el día de hoy y estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les haré llegar la presentación por si gustan compartirla con quien ustedes gusten. La idea es que esto se dé a conocer al mayor número posible de personas para que mientras más nos sumemos a lograr este diseño, pues es mejor para todos, ¿no? Entonces, les envío esa presentación y les agradecería si la pueden difundir con pues, sus participantes o todos los que están en este ciclo de conferencias. No, muchísimas gracias a usted, maestro Eduardo, y reiteramos nuestros agradecimientos también al INGER por ese trabajo y, por supuesto, nosotros daremos llegar esa información. Muchísimas gracias por compartir. Bueno, para ir finalizando justamente este mismo proceso, no se olviden de volver a sintonizarnos el próximo jueves en este mismo horario a las 4:30, ya que vamos a tener como parte del ciclo de conferencias el apartado de ser cuidador de personas mayores, también un trabajo importantísimo que tenemos que seguir hablando y que esto tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir siendo una constante capacitación y actualización y como todo, tenemos que educarnos para poder empoderarnos y empoderar a las personas mayores. Muchísimas gracias, maestro Eduardo. Muchísimas gracias a cada uno de la sala de Zoom que hizo cita el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo de la página de INUGEI. Por favor, dejen sus mejores reacciones, sus mejores comentarios. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo jueves en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias. Gracias, cuídense.